Hola, buenas tardes para todos. Damos inicio al seminario web sobre retos de implementación de la resolución 482 de 2018. Mi nombre es Pablo Giraldo, gerente fundador de la empresa CiberSAS, miembro de la Red Latinoamericana para la Educación en Tecnología Nuclear LANEN, quien auspicia este seminario. Soy ingeniero biomédico de profesión, con maestría en protección radiológica de la Universidad Politécnica de Valencia en España, técnico en protección radiológica de la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina, promotor del primer diplomado virtual en Colombia en protección radiológica en convenio con la Universidad CES y conferencista en algunos eventos nacionales e internacionales en protección radiológica. Antes de dar inicio, recuerden que la sesión está siendo grabada y el link luego estará disponible para que lo vean en diferido o lo compartan con aquellos quienes ustedes consideren. Asimismo, podrán descargar las memorias en PDF al final del seminario. Yo voy a sacar una casillita al final en donde están las memorias de este encuentro. Voy a publicar la circular 29/2018 que expidió el Ministerio de Salud y un oficio en respuesta a unas preguntas que hicimos mediante un derecho de petición al Ministerio de Salud, que es importante que las conozcan. Esta presentación tendrá una duración aproximada de 1 hora y media, dependiendo también de las preguntas que esperamos pues resolver en su totalidad. Las preguntas se deben hacer a través del chat dispuesto en la parte inferior izquierda de sus pantallas. Vamos a preseleccionar algunas de ellas y se expondrán al final para que sean resueltas. Con este conversatorio virtual cerramos un ciclo de 7 conversatorios presenciales que iniciamos en marzo, una vez salió la resolución. Recuerden que salió en febrero del 2018. Terminamos en octubre en Bogotá. En Bogotá tuvimos el conversatorio en octubre. Bueno, estuvimos entre marzo y octubre en Manizales, en Pereira, en Ibagué, en Montería, en Cali, haciendo seminarios presenciales. Durante estos seminarios recopilamos pues un montón de preguntas, las cuales muchas fueron resueltas en este oficio que les menciono, que será compartido al final, y por lo que durante la presentación pues recordaré esas preguntas y las iré resolviendo al instante. Si algo no queda resuelto o no está claro, por favor redactan las preguntas cortas que sean de interés general. Si tienen problemas con la conexión, realicen la verificación a través del link que está dispuesto en el chat, en la primera parte. De igual forma, recuerden que está siendo grabada la sesión y la podrán ver en diferido. Si se escucha entrecortado, deben revisar bien el estado de la conexión que está ubicada en la parte superior derecha de su pantalla. En este momento, pues la mía aparece con una conexión excelente, por lo que deberían revisar las de ustedes, ¿vale? Entonces, ahora sí, con esto damos inicio a nuestro seminario web. Eh, Vamos aquí, empecemos hablando de una cronología. Voy a iniciar mi cámara web para que puedan verme acá. Vamos a iniciar con una cronología. En realidad, la nueva resolución, que fue emitida en febrero del 2018, pues se hizo con una necesidad de actualizar la normatividad. Nosotros venimos en Colombia con una normatividad desde el 90, que es básicamente la 9031. Si bien es cierto, el Ministerio de Minas ha expedido algunas que hablan sobre protección radiológica, principalmente nuestra norma básica, que es la 181434. Usualmente se relaciona más esta resolución a uso de fuentes radioactivas, y los rayos, y para los rayos X pues teníamos en mente que era solamente la resolución 9031. En realidad en Colombia hay un montón de normas que tienen relación con la protección radiológica, y no solamente expedidas por el Ministerio de Salud y de Minas, sino por algunos otros ministerios, ¿no? Incluido Comercio. Comercio tiene un par de normas para el manejo de los equipos generadores, ¿no? Ellos, en particular, es de interés para ellos el tema de los escáneres ubicados en los puertos, que es una tecnología bastante nueva para nosotros, ¿no? Que finalmente pues nos brinda seguridad. Entonces esta resolución 9031 pues es del 90, es una resolución que apenas tiene 32 artículos. Estaba muy bien para mí
digamos, para el momento que se vivía en el 90, pero pues que sí era necesario actualizarla. Esa actualización pues surge a partir de la necesidad o de una corriente que viene con la actualización de conceptos, con el hallazgo de nuevas cosas, digamos más que nada a nivel internacional, por el Organismo Internacional de Energía Atómica y digamos que por presión de algunos sectores aquí en el país, pues que manifestaban la necesidad de actualizar la norma. Una vez viene el organismo internacional, porque el Ministerio de Salud solicita apoyo, nosotros, si algunos de ustedes no lo saben, somos miembros de este organismo internacional de energía atómica, mediante una ley del Estado, pues nosotros podemos solicitar apoyo a este organismo entre otras cosas, actualizar nuestras normas, ¿no? O generar cursos con expertos que eso los hemos tenido, algunos hemos podido participar de estos cursos interesantes. Entonces, lo que encuentra el Organismo Internacional de Energía Atómica en esa visita es que hay una diferencia muy grande entre los diferentes regiones del país, ¿no? Entonces, encuentra, por ejemplo, que en Antioquia el cumplimiento de la 9031 se daba en un porcentaje muy alto, ¿no? En Antioquia desde el 2006, pues se ha preocupado la Secretaría por lograr esto, ¿no? Y tiene dentro de su grupo de trabajo, además de personas expertas en el tema, la ingeniera acá María Piedad tiene una especialización en protección radiológica, pues además tiene un contrato muy importante con la Universidad Nacional y es esta universidad pues quien se encarga de hacer algunas visitas de inspección, de ayudar a revisar los controles de calidad que las empresas prestadoras de estos servicios como Ciber prestan a sus clientes, de hacer investigación en el tema relacionado con protección radiológica. Bueno, es un contrato bastante bueno y entonces acá se ha aplicado muy bien. Y en otras regiones se aplicaba parcialmente. Creería yo que más que nada por un tema de personal, de pronto no contar con el personal idóneo y obviamente pues eso está involucrado o relacionado directamente pues con un nivel de conocimiento. Entonces si yo por ejemplo no sé qué es un control de calidad, que eso es un, un requisito obligatorio en esta resolución, que recuerden es del Ministerio de Salud, pues si en la Secretaría no saben qué es eso, pues usualmente lo que hacían era no pedirlo, ¿no? Entonces lo eliminaban de sus requisitos. Y las instituciones, pues en Colombia, en la mayoría de los casos, vamos a decirlo así, hacen o hacemos lo que nos obligan. Si no nos obligan a algo, pues simplemente no lo hacemos, ¿no? Aunque luego nos encontramos que estos requisitos finalmente repercuten pues en riesgo a los trabajadores y a los pacientes, ¿no? Esto me lo ha mostrado la experiencia, cuando vemos que en algunas instituciones hay algún accidente radiológico, siempre el común denominador es cuando no hacemos alguna de estas cosas. Entonces, no hacemos control de calidad, tenemos un accidente, pues que acá en Antioquia tuvimos uno de unos pacientes con alopecia relacionados precisamente por eso, un cambio de tubo que no se le hace control de calidad y ahí se origina el accidente. Entonces, finalmente, nosotros sí podemos trabajar con estas tecnologías, son unas tecnologías que no solamente nos apoyan en la parte de salud, sino también a nivel de seguridad, de seguridad física, ¿no? En los aeropuertos, en los puertos y también de calidad en los alimentos. Muchas de las industrias alimenticias emplean esta tecnología, pero se justifica su uso siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos, ¿no? Que en Colombia son obligatorios y que la 482 precisamente lo que busca es que el cumplimiento o el nivel de cumplimiento sea equitativo en todas las regiones del país. El Ministerio de Salud es para el país, ¿no? Y si bien es cierto, las secretarías de salud son autónomas, también tenemos una ley pues que las obliga a cumplir a cabalidad o a hacer cumplir a cabalidad pues las resoluciones que se emitan desde los ministerios. Entonces, el principal cambio que ustedes van a ver
de esta nueva resolución es que se cuenta con un formulario único nacional. Es decir, todas las instituciones del país deben cumplir con los mismos requisitos. Actualmente, cada secretaría, ya bien sea departamental o distrital, como en el caso de Bogotá y Pasto, que son los que conozco, eh, ellos tenían sus propios formularios de trámite. Entonces, eso lo hacían, cada institución pues lo hacía de acuerdo a los requisitos de su región. Y como les dije, pues aquí en Antioquia eran particularmente más exigentes, que es algo que está bien y pues ustedes podrán darse cuenta que las condiciones de radioprotección aquí pues funcionan un poco mejor. Y que la idea es que eso mismo se transmita para el resto del país. Angélica, las diapositivas van a estar disponibles al final. Ya luego yo saco un cuadrito para que las descargues. Eh, entonces, el ministerio crea un comité de protección radiológica y un grupo interno de radiaciones a partir de la resolución 108 y 619 con el objetivo de actualizar la resolución, de elaborar la 482. Actualmente se encuentra en proceso un decreto que sería la nueva norma básica. Básicamente, el decreto derogaría la resolución 181434 y se haría en conjunto entre salud y minas. Ojalá eso salga pronto. Y en proceso también está la elaboración de los protocolos de control de calidad para todo el país, ¿no? Actualmente, bajo artículo 14 de la 482, debemos trabajar o hacer que las empresas que nos presten estos servicios lo hagan con base en el ARCAL 49, al menos ARCAL 49, para los equipos de radiodiagnóstico. Entonces, se crea este comité y se empiezan a emitir, en principio, licencias para los prestadores de servicios de protección radiológica y control de calidad, como el caso de Ciber. De hecho, nosotros tenemos una licencia emitida por este Comité de Protección Radiológica. Y asimismo, pues como les dije hace un instante, con el objetivo de actualizar la resolución. Esto es un proceso de varios años, fíjense que es desde el 2014 y apenas 4 años después tenemos la resolución. Eh, Nosotros participamos como empresa muy activamente de la elaboración de la norma, básicamente en los momentos en que sacaban la norma a consulta pública, pues era importante para nosotros que esta norma tuviera un cumplimiento o que se pudiera implementar bajo las condiciones actuales del sector salud y del país, ¿no? Yo no puedo traer una norma que se aplique en Europa, porque teóricamente son muy bonitas, y yo no puedo pretender que esa norma se aplique igual aquí. Empezando por las condiciones de transporte. Allá en España, por ejemplo, vos 800 kilómetros los haces en 1 hora o 2 horas en un tren de alta velocidad. Aquí, pues si yo quiero llegar a Belén de Guajira, pues me toca montar en diferentes medios de transporte, avión, bus, chalupa, etcétera. Entonces, las normas tienen que tener en cuenta también eso, o sea, no solamente que en teoría sean muy bonitas, sino que en realidad se puedan aplicar. Y entonces ese fue nuestro principal aporte como empresa, que esa norma se pudiera o que el alcance que tuviera si fuera viable para el país. Entonces, la norma al final cuenta con estos capítulos, son 6 capítulos y 5 anexos. 5 anexos que por mnemotecnia, pues digamos que el primero son básicamente responsabilidades de cada parte, o sea, el ministerio, cuáles son las responsabilidades del ministerio, de las secretarías, de nosotros como prestadores de servicios de protección radiológica y control de calidad, o sea, voy a seguir diciendo ciber para que se entienda, y de ustedes como prestadores de servicios, pues ya bien sean prácticas médicas o prácticas industriales, veterinarias o de investigación. Entonces el anexo 1 habla de esas responsabilidades, el anexo 5 habla sobre los temas que debe contener un curso o un programa de capacitaciones, ese luego si quieren lo miramos, y por mnemotecnia, el anexo 2 es el formulario de trámite del capítulo 2, o sea, el que le aplica a empresas como Ciber o personas naturales. El anexo 3 es el formulario para las prácticas médicas, categoría 1 y 2. Y el anexo 4 es para licencias de prácticas industriales, veterinarias o de investigación, de categoría 1 o categoría 2, ¿vale?
luego tenemos unas disposiciones comunes y al final, pues las finales. Pero en este momento vamos a arrancar con las disposiciones finales. Las disposiciones finales básicamente nos hablan, o es de particular interés para mí, hablar del artículo 44, o sea, la transitoriedad, para que ustedes más o menos entiendan desde qué momento deben empezar a cumplir o si ya lo están haciendo. Nosotros aquí ya tenemos una empresa que asesoramos que ya se licenció hace un mes más o menos bajo la 482. No, yo entendería incluso, me atrevería a decir que es la primera licencia de práctica médica bajo esta categoría, porque también acompañamos trámites para las prácticas industriales y veterinarias, y de eso pues ya se tienen también empresas en trámite. Entonces, la transitoriedad aplica para nosotros como prestadores de servicios y para ustedes. Esta diapositiva que ven en este momento es para nosotros. Nosotros podemos, o más bien, se tenían era sobre todo personas naturales que se les habían otorgado unas licencias más o menos en los 90, incluso a finales de los 90, y esas licencias no tenían fecha de vencimiento. Entonces lo que menciona este artículo es que van a mantener su vigencia hasta el 1 de marzo. O sea, esas personas naturales pueden seguirles prestando servicios hasta el 1 de marzo del 2019, fecha en la cual ellos decidirán, pues si deciden hacerlo, deben hacerlo 60 días antes, si renuevan esas licencias o si básicamente las pierden. Nosotros entraríamos en este artículo porque nosotros tenemos una licencia otorgada por este Comité de Protección Radiológica y por lo tanto mantenemos la vigencia pues hasta dicho término. En particular la de nosotros pues se vence el otro año y en ese momento pues la renovaremos. Y los que quieran prestar servicios de protección radiológica entre febrero del 2018, que se expidió la resolución, y después de esta fecha, pues ya solamente lo podrán hacer bajo lo establecido en el capítulo 2 de la presente resolución. O sea que, a diferencia de ustedes, nosotros ya no podemos hacer mano de la 9031, ¿vale? Este sería lo del de ustedes. Entonces, este primer artículo dice que las licencias de ustedes que hayan sido expedidas bajo la 9031 van a mantener esa vigencia, ¿vale? Si ustedes licencian entre febrero del 2018 y el 28 de febrero del 2019, lo pueden hacer, bien sea bajo la 9031 o bajo la 482. Lo único es que si lo hacen bajo la 9031, deben cumplir con la totalidad de los requisitos de la 9031. No se pueden cumplir requisitos parciales. O sea, yo no puedo decir, es que la 482 ya no me pide carnet, entonces voy a mandar, y la 9031 acá no me pedían control de calidad, entonces no voy a mandar ni control de calidad, pero ni carnet porque la 482 ya no lo pide, no. Si yo voy a tramitar bajo la 9031, cumplo tal y cual esté la 9031, es decir, mando las cosas, las fotocopias de los carnets y de acuerdo pues a cada secretaría como las estuvieran tramitando. Pues aquí en Antioquia el control de calidad, el estudio, hay una parte también de dosis y bueno, los carnets, etc. ¿Qué pasa? Bajo esa, si lo hacen bajo la 9031, como ven aquí, esa nueva licencia se expedirá por máximo 18 meses. Entiendo que hay secretarías que las están otorgando por los 18 meses, o sea, eso es un año y medio, pero también entiendo que hay otras que lo están haciendo hasta el 1 de marzo. O sea, si ustedes tramitan hoy una licencia, la vigencia que les están dando es hasta el 28 de febrero, bueno, o 1 de marzo, para que se entienda mejor, del 2019. Eso ya depende de cada secretaría y lo puede hacer, porque el artículo menciona que será de máximo, o sea que no hay una fecha mínima, pero se entiende pues que es hasta el 1 de marzo. Aquí hay una cosa que no está muy clara en la resolución, la verdad, y es importante. Vean, ustedes si una institución tiene equipos, por ejemplo, tomógrafo, mamógrafo convencional, pero también tiene un periapical, o sea, los que tenemos en categoría 1, ustedes van a tener dos licencias. Esa institución va a tener una licencia
de práctica médica categoría 1 y va a tener una licencia de práctica médica categoría 2. En esa licencia de práctica médica categoría 2 van a estar referenciados los equipos de categoría 2, o sea, el tomógrafo, el mamógrafo y el convencional. Ya no se tiene licencia por equipo, ya la institución tiene licencias de acuerdo a los equipos que tenga. Yo hablaba con alguien del ministerio y me explicaba que lo que podían hacer aquellas instituciones que tuvieran diferentes sedes era solicitar la licencia por sedes. Incluso eso es mucho más claro cuando tengo sedes en diferentes regiones del país, ¿no? Ahí pues necesariamente tendré que tener una licencia para la sede de, no sé, de Bucaramanga, para la de Bogotá, para la de Tunja, que veo que hay alguien de Tunja, de Sincelejo, perdón, hay otra persona, y de Medellín. Entonces tendrá licencia por cada ciudad. Como las licencias, en el caso de que yo tenga una sede, yo no licencio por equipo, sino por institución, o pues en ese caso por esa sede. Entonces, ¿qué pasa? Voy a poner el ejemplo aquí. A mí se me vence el 1 de marzo la licencia del tomógrafo. Entonces la voy a poner aquí, tomógrafo, 1 de marzo. Esa licencia es una licencia de práctica médica categoría 2, o sea que su vigencia es de 4 años. Entonces acá son los 4 años. Aquí se vence, en este punto, se vence la licencia. Yo puedo solicitar el trámite del tomógrafo y me van a dar una licencia de práctica médica categoría 2 para ese tomógrafo por 4 años. Si por aquí se me vence la del mamógrafo, yo lo que voy a hacer aquí es solicitar una adición o una modificación de esta licencia, de la que saqué para el tomógrafo. Fíjense que este mamógrafo lo licencio aquí en este espacio de tiempo y no significa que se amplían los 4 años, no, la de ambos equipos se acaba aquí termina su vigencia y ahí debo renovarla nuevamente con lo establecido en la resolución. Si por acá se me vence el convencional del que hablaba, pasa lo mismo, solicito una modificación de esta licencia de acá y se vencerá en este tiempo. Así de aquí a acá, pues haya un mes, 2 meses, lo que sea, eso no importa. Ahora, yo puedo, lo que podría hacer es, cuando se me venza la primera, o sea, en el caso del tomógrafo, como esta resolución es una resolución más global, ustedes se van a dar cuenta, es muy difícil cumplir para un equipo y no cumplir para los otros, porque yo tengo que cumplir como institución y luego a cada equipo pues le tendré que hacer unas cositas. Entonces yo lo que puedo hacer es traer esta para acá, traer la del convencional para acá y arrancar desde aquí, desde cero, con esa licencia. Y entonces, ¿qué significa cada uno de estos puntos? Que aquí, como es de categoría 2, pues hay visita de la secretaría. Entonces, pues ustedes, si quieren solamente una visita, pues pueden hacer esto aquí en conjunto. Ahora, las secretarías, de acuerdo a sus responsabilidades, deben hacer visitas de IVC, Inspección, Vigilancia y Control. O sea que en cualquier momento de este tiempo, pues podrán hacerles visitas. O sea que ya esa decisión dependerá de cada uno de ustedes. Julia me pregunta si tiene un tomógrafo o un periapical. Sí, vos ahí vas a tener una licencia de práctica médica categoría 1 para el periapical y de categoría 2 para el tomógrafo. Si tenés más equipos de categoría 2, entran en esa licencia de categoría 2. ¿Por qué son diferentes? Básicamente por la vigencia. Fíjense que el de categoría 1 tiene 5 años de vigencia y el de categoría 2 4 años. Por eso se hace de manera diferente. Vale. Bueno, si surgen más dudas sobre esto, les pido las copien y luego lo que hacemos es tratar de resolverlas al final. Angélica, las visitas, bueno, a mí me queda muy difícil responder al final, yo más bien me escriben y se les voy respondiendo, no hay problema. Si se nos va más tiempo, pues les repito que está siendo grabada la sesión, el que de pronto no alcance, pues se podrá retirar y luego le llegará el link pues para que lo vean. Eh, no, la visita solamente bajo la resolución aplica para los de categoría 2, pero como te digo, las secretarías de salud tienen responsabilidad de hacer visitas de IBC, o sea que sin importar la categoría, ellos pueden visitarte, sin importar así licencies hoy, en un mes pueden volver si ellos lo consideran. Bueno, uno básicamente esperará visitas
cuando se venzan los controles de calidad, ¿no? En algunas partes tendían a hacer los controles de calidad cada que iban a renovar una visita, por lo que no se cumplía con la vigencia, que era de 2 años. Recuerden que la vigencia de las licencias era de 4 y de los controles de calidad de 2. Entonces, pues las secretarías saben cuándo ustedes hicieron el control de calidad y pues seguramente los visitarán a los 2 años y el mes para ver que sí lo hayan renovado. Pero sí, obviamente depende de cada secretaría. Acá en Colombia tenemos ese problema, yo lo he visto como un problema, y es que esa autonomía pues ha permitido eso, pues que en la secretaría no se apliquen las condiciones de radioprotección o no hagan que se apliquen de la misma forma. Es muchas veces dependiendo de quién esté en ese momento a cargo de ese trámite en específico. Eh, vamos a hablar por razones de tiempo sobre este capítulo básicamente de las definiciones, ¿no? Pues como ustedes saben, el objeto de la resolución pues es el uso de equipos generadores de radiación ionizante, ¿no? Hay unas definiciones, hay un montón de definiciones, pero pues yo sí quería rescatar o hablar un poco más en profundidad pues de algunas de ellas. Permitir, Hamid me pregunta que si tiene un equipo convencional y en mayo podría realizar la renovación. Eh, no, a partir del 1 de marzo del 2019, exclusivamente de la resolución 482, pues a menos que algo extraordinario pase en estos meses, pero en realidad no se espera que eso ocurra, ¿vale? Entonces, la primera, una de las definiciones claras es la de director técnico. El director técnico es la persona natural que se encarga técnicamente de la prestación de servicios de protección radiológica y control de calidad. O sea que el director técnico es una figura que aplica principalmente para las instituciones como CIBE, o sea, las instituciones que prestan estos servicios. Luego veremos que algunas instituciones, sobre todo pues instituciones grandes o que tengan pues un poco más de capital, yo no sé, o pues, para contratar personas con este perfil y lo deseen hacer, pues ellos pueden contar con un director técnico y hacer ellos mismos sus propios controles de calidad. Eso lo permite la resolución, pues controles de calidad, cálculos de blindaje, etcétera. Básicamente lo que hacemos nosotros. Pero principalmente y lo que se espera es que los directores técnicos pues sean en su mayoría de los servicios de protección radiológica. O sea, ustedes no tienen que tener un director técnico. En realidad el director técnico, el perfil es un perfil alto, ¿no? Y, y, y pues es difícil que todas las instituciones cuenten con este tipo de personas, ¿no? El perfil está definido en un artículo dentro del capítulo 2. Básicamente son profesionales con maestrías en física médica o maestrías o especialización en protección radiológica o maestrías en ciencias físicas, donde se demuestre que en su pensum pues ha visto algo sobre protección radiológica, ¿no? Voy a mirar algunas de las preguntas. Que se cambie el tubo, ya no será necesario. Natalia, en realidad depende del tubo que cambie. Si son de categoría 2, ahí está definido, y eso lo vamos a ver al final. Por eso por eso yo les voy a pedir lo siguiente. Si la pregunta es sobre la diapositiva que estemos dando, la ponemos. Porque de pronto luego esas dudas se aclaran, ¿no? Entonces, en particular esta se aclara al final, Natalia. El director técnico puede ser compartido para varias sedes. Laura, si son de la misma institución, sí, pero digamos vos sos la institución 1 y tenés un director técnico, vos no podés como institución prestarle servicios a otras instituciones. Si la institución 1 tiene varias sedes, sí. Si la institución 1 tiene varias sedes y tienen un director técnico, ese director técnico obviamente podrá prestarle servicios, pero a su misma sede, ¿vale? Para la IPS no aplica la figura de director técnico, ¿listo? Y claro, lo que se espera, Tatiana, es que básicamente esa figura de director técnico, que en realidad son servicios de protección radiológica y control de calidad, que son requisitos de la 482, los prestemos empresas como nosotros, en terceros, que tienen licencia del Ministerio de Salud, ¿no? A nosotros nos otorga la licencia
directamente el Ministerio de Salud. Vamos a hablar entonces luego las instituciones que tengan categoría 1, equipos de categoría 1, ¿no? Esto aplica para las prácticas médicas categoría 1 y para las industriales veterinarias y de investigación deben tener un encargado. El encargado es la persona natural que supervisa la óptima aplicación de los principios de protección radiológica. Fíjense en el objetivo. Primero es una persona natural. Ahora, de acuerdo al formulario de la resolución, al menos debe ser técnico auxiliar, ¿no? No especifican qué, técnico auxiliar en lo que sea. Pero vamos es al objetivo de esa persona, de esa figura, es supervisar la óptima aplicación de los principios de protección radiológica, la óptima aplicación del programa de protección radiológica, o sea, debe saber al menos que es un programa de protección radiológica, cuáles son, entender muy bien qué es la resolución, entender muy bien cada uno de esos requisitos, entonces ya cada uno determina dentro de su institución, pues quién es esa persona y cómo lo va a capacitar. Eso sí, esa persona debe contar con un certificado expedido por una institución de educación superior o una institución de educación para el trabajo en el que se acredite la formación en protección radiológica. Él no menciona número de horas, no, eso no lo menciona la resolución. Piensen sí en el objetivo. Entonces, pues para nosotros, yo en esto también hago muchas interpretaciones personales y doy muchas recomendaciones a nivel personal, pues para nosotros deben verificar que en el curso la persona sí salga al menos conociendo en qué consiste un programa de protección radiológica y entendiendo muy bien ese análisis. El listado de las empresas está en la página del Ministerio de Salud. Yo les comparto el link. Bueno, el oficial de protección radiológica, esto ya estamos hablando que es de salud, sí. Yo no sé si qué dije, Angélica, pero es el de salud, discúlpame. Eh, el oficial de protección radiológica ya es para las instituciones de categoría 2, para las prácticas médicas de categoría 2. Ahorita vamos a ver una tablita, yo la saqué resumiendo, pues para que ustedes se den cuenta en cuál están, por si alguno de ustedes no lo sabe aún. Entonces, digamos que esa diferenciación en las categorías, pues tiene que ver con el riesgo. Por primera vez, una resolución en Colombia establece riesgos para las diferentes prácticas. Eso está muy bien, ¿no? Porque si se fijan, por ejemplo, en el decreto 2090, pues habla de trabajos con radiaciones ionizantes. Y un trabajo con radiación ionizante no es igual o no tendrá el mismo riesgo si es, por ejemplo, un odontológico o si vamos a un extremo muy grande, pues si es una central nuclear. En ambas instituciones se trabaja con radiaciones ionizantes, pero los niveles de riesgo difieren, ¿no? En particular las que estén en categoría 1, pues se entiende que es un riesgo bajo y que es controlado por diseño del equipo o por la propia instalación. Eh, y en las de categoría 2, pues ya tenemos un riesgo moderado o alto en algunas de ellas y ya los protocolos son más estrictos, ¿no? Para el manejo, por eso es que los requisitos en eso pues son un poco más estrictos, ¿vale? Entonces, uno de ellos es el oficial, entonces fíjense que a diferencia del encargado, del oficial ya debe ser un profesional, primera cosa, profesional, lo mencionamos porque en algunas instituciones hay tecnólogos que son aptos para estos cargos o para cumplir este rol, más bien no lo llamemos, porque en realidad lo que el ministerio pretende no es que se cree un cargo adicional dentro de la institución, obviamente si la institución lo requiere por su tamaño y su complejidad lo podrá crear sin ningún problema, pero está más asociado en la mayoría de las instituciones a un rol. Ese rol debe llevarlo un profesional, ¿no? Que, fíjense que acá cambia otra cosa, y lo subrayo pues en naranja, elabora, ejecuta y supervisa. El encargado solamente supervisaba estos principios de protección radiológica. O sea que la capacitación de este oficial tiene un alcance mucho mayor. En algunas instituciones las lleva un físico médico, es un perfil adecuado
para esta labor. En algunas instituciones no se podrá contar con el físico médico, entonces tendremos que fijarnos en un profesional que esté capacitado y que sea apto para cumplir con este objetivo. Ahora, él debe certificar formación en protección radiológica y al igual que en la anterior, pues no se establece qué tipo de curso deba hacer. Nosotros en particular implementamos un diplomado virtual con la Universidad CES desde el año anterior, ya vamos en la tercera cohorte y digamos que el objetivo es capacitar a estos oficiales de protección radiológica. Nosotros lo vemos es como un principio, ¿no? Este oficial debe capacitarse continuamente, no es que haga un diplomado, un curso o una especialización, incluso un físico médico debe estar capacitándose constantemente sobre todo en los temas de mayor interés, pues específicos, ¿no? Asistir a congresos, solicitar capacitaciones, no sé, de empresas externas, hacer diplomados, cursos, etcétera. Pues, pero esto es esto es algo continuo, ¿no? Es una capacitación continua. Entonces, finalmente, los programas a los cuales esta persona certifique esa formación en materia de protección radiológica, pues deben ser programas que contengan o que logren ese objetivo, ¿no? Que la persona al final pues pueda elaborar, ejecutar y supervisar la óptima aplicación de los principios. Ahora, entendíamos nosotros, hace poco la semana pasada estuvimos en un congreso de radioprotección, donde el cual asistió el ministerio, y si bien es cierto, la resolución menciona que debe contar con, no se determina la naturaleza de la contratación y podrá contratar la institución personas externas que cumplan con este perfil. Incluso nosotros como empresa iniciamos con ese servicio que luego si para alguno es de su interés, nosotros los contactaremos y les ampliaremos la información, pero pues la idea es eso, es que nosotros podamos suministrar este profesional que esté a cargo de este rol dentro de sus instituciones. Yo la verdad veo muchas preguntas, lo que voy a hacer es con el perdón de ustedes, es continuar con el seminario porque si no me pierdo en realidad y al final lo que hago es revisar el chat y tratar de responderlas. Entonces, bueno, eso ya dentro de cada institución definirán cuál va a ser esa persona. Yo me ofrezco a asesorarlos en lo que se requieran. En algunos hemos visto que son los físicos médicos cuando los tienen. En otras han empezado a capacitar ciertos perfiles. En algunas nombran a las de seguridad y salud en el trabajo. En otras a los ingenieros biomédicos. En otras incluso han contratado gente para que los apoyen eso. Bueno, pues si ahorita nosotros tenemos esa nueva oferta, pues en un principio no lo queríamos hacer, pero pues vemos que lo podemos hacer, lo podemos controlar muy bien, entendemos que es una responsabilidad muy grande y bueno, lo que buscamos sí es que haya un puente con un perfil específico en cada una de las instituciones y que nosotros básicamente sirvamos como apoyo, ¿no? De hecho, para eso desarrollamos un software en este momento único en el país de hecho se llama OPR virtual, al final les hablaré pues un poquito de esto. Eh, Listo. Carlos, Tatiana, Angélica, etcétera, al final reviso las dudas y las que pueda las respondemos. Si no, igual al final les dejo mi teléfono y cualquier duda que no haya sido resuelta la hacemos por ese medio, sin ningún problema. Listo, quedó claro entonces lo de los oficiales. Bueno, Carlos me pregunta, pues voy a responder esta, que en Bogotá le piden en el perfil del tecnólogo el carnet. Bueno, la 482 ya no la tiene, pues es que no es lo que te pida la Secretaría, sino lo que pida la resolución. La 482 no pide para carnet el no pide para los tecnólogos el carnet. Omar, ¿cómo estás? Bien, Omar es un físico que terminó la física médica en la Universidad de Valencia y se ofrece a responder algunas cosas por el chat, o sea que también pueden estar pendientes del chat. Omar, te doy gracias
por ese apoyo también, ¿no? Eh, las que no esté seguro las dejas ahí, por favor. No vamos a meter las patas. Gracias, Omar. Eh, entonces, esto simplemente que les menciono aquí es para que entiendan que esta resolución, por eso lo resalto aquí, reemplaza la licencia de funcionamiento de que trata la resolución 2003 de 2014. Entonces, ¿esto es por qué? Porque esa resolución, si ustedes se fijan cuando van a habilitar algún servicio que tenga equipos de generadores de radiación ionizante, antes de solicitar esa habilitación, hay que solicitar la licencia de rayos X. Entonces, como ya esta licencia no se llama licencia de rayos X, sino licencias de práctica médica, categoría 1, 2, etcétera, lo que menciona este artículo o esta definición es que es la misma. Básicamente, para cuando los visite alguien que no entiende sobre esto, pues no les vaya a pedir la licencia de rayos X si ustedes ya no tienen licencia de rayos X, sino licencia de práctica médica, categoría 1 o 2, y que está definido aquí que esta reemplaza a esa de la 2003. ¿Vale? Eh, Aquí tenemos la práctica veterinaria industrial de investigación. Eran prácticas, no sé si haya alguien conectado. En este momento tenemos más de 60 participantes conectados en línea, que me parece muy satisfactorio. Eh, si hay alguien de estas prácticas veterinaria industrial de investigación, en realidad el tiempo nos da para hablar de las de categoría 2, pero si al final tenemos de estas otras prácticas y quedan dudas, nosotros pues ampliaré un poco más la información. Esto eran prácticas que no estaban muy bien controladas por la mayoría de las secretarías. Finalmente hay un problema grande en algunas y es porque quien se encarga en esas instituciones de, de licenciar los equipos de rayos X es la misma área de habilitación y entonces la habilitación, como son servicios de salud, no tienen alcance para veterinarias industriales o de investigación. En Antioquia, por ejemplo, habilitación es un área y factores de riesgo es quien se encarga de licenciar, o sea que ellos no tienen mayor problema y por lo tanto pues visitan veterinarias, visitan prácticas industriales y de investigación. El problema lo tienen son esas secretarías. Entonces, en algunas entiendo que incluso no quieren meterse con esto, ¿no? Aunque, hombre, son equipos generadores de radiación ionizante, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría son equipos de riesgo controlado, ¿no? Eh, por diseño, pues, o por diseño, pues, del equipo de la instalación, bueno, y en los casos que no, pues los requisitos son un poco mayores, ¿no? Pero bueno, esos están en un capítulo, los entendemos nosotros como empresa muy bien, nos hemos dedicado y yo diría que ya podemos ser incluso expertos en apoyar a estas empresas veterinarias industriales o de investigación en cumplir con la resolución, que al final de cuentas, pues es controlar el riesgo a radiación ionizante. O sea, finalmente, si yo quiero decir, hombre, acá en mi institución trabajamos bien, tanto me refiero a pacientes, trabajadores y público en general, pues eso, para yo decir eso, tengo que tener una licencia. Y para tener una licencia tengo que cumplir con un montón de requisitos que, como repito, son esos controles que dentro de seguridad y salud en el trabajo, pues hacen parte de esa fórmula conocida por casi todos, que riesgo igual a probabilidad de que algo ocurra por su consecuencia. En realidad esos controles son estos de aquí, o sea, son aspectos que hacen que la probabilidad de que esas consecuencias horribles que vemos por ahí, incluso en algunas decretos del Ministerio de Salud, pues que esas consecuencias tan horribles no ocurran. Y entonces esos controles son los que están definidos ahora en la 482. Listo. Esta es la tablita que yo les dije que había sacado, pues acá están las prácticas, entonces aquí tenemos las prácticas médicas y acá las industriales, veterinarias y de investigación y separadas por categoría, categoría 1 y 2, acá lo va a quitar de aquí, otra vez lo hice mal, categorías 1 y 2, lo va a hacer más grande, entonces en categoría 1 está los equipos de radiología oral, pues los periapicales y los densitómetros óseos, ¿no? Y en categoría 2 tenemos radioterapia,
tenemos radiología intervencionista, esta, si ven está subrayada, acá hacen parte angiógrafos o arcos en C, básicamente donde se haga intervencionismo, o sea, donde los trabajadores estén ubicados dentro de la zona controlada, ¿no? En mediana complejidad tenemos tomografía, mamografía, fluoroscopía y equipos híbridos como el PET-CT o el SPECT-CT. Y en radiología de baja complejidad tenemos convencional fija y convencional portátil. Y aparte tenemos los panorámicos en dental y los tomógrafos orales. Esos hacen parte de las prácticas médicas de categoría 2. Vale. En la parte industrial tenemos los de baja complejidad, básicamente son escáneres de pallets o de maletas, de paquetes. Bueno, los de pallets están principalmente en los puertos, casi todos los puertos los tienen. Los de maletas, pues ustedes han pasado las maletas de ustedes 100 veces cada vez que viajan, incluso pues me imagino que en el terminal también habrán estos escáneres. Estos hacen parte de baja complejidad. Si recuerdan, pues son equipos autoblindados, o sea que como lo dije en principio, el riesgo es bajo básicamente por diseño, ¿no? Por diseño del equipo, son equipos autoblindados. En radiología industrial de alta ya tenemos equipos de rayos X industriales con los que se hacen inspecciones no intrusivas, pero en campo abierto, incluso muchas veces en las instalaciones de los mismos clientes, o sea que yo no tengo mucho control sobre, no tengo ningún búnker específico, sino que cada cliente que visito, pues esa va a ser mi instalación, por lo tanto, yo mediante protocolos, mediante estudios más estrictos, debo controlar esa práctica. Y tenemos los escáneres de carga, una práctica bastante nueva y muy bacana en realidad en Colombia. Nosotros hemos licenciado los equipos de Cartagena y Barranquilla y hacemos visitas en el de Buenaventura, que son los puertos que tienen esta tecnología. Pues básicamente son equipos aceleradores lineales, son aceleradores de 6 MeV, o sea, la energía es muy alta, y por la cual pasa un camión completo con el chofer adentro y se escanea todo el camión. En algunas veces se escanea solo la carga y en otras la cabina y la carga. Eso ya depende pues de la policía, de la DIAN, pues de quién esté ahí. Pero pues ahí tenemos una exposición del trabajador que es baja, nosotros ya la hemos medido, pero bueno, finalmente ahí el gran problema es el tabú que se tiene y bueno, y no se imagina la cantidad de cosas pues, que ellos piensan que les van a pasar por este escáner. Bueno, que eso es algo finalmente que nosotros como trabajadores de la protección radiológica, pues a quienes nos interesen, yo supongo que las más de 60 personas que están conectadas en este momento, pues tienen interés en la protección radiológica y en controlar este riesgo, pues es importante decirles a ellos eso, hombre, nosotros cumplimos con una resolución, invertimos una cantidad importante de plata en controlar ese riesgo y por lo tanto a vos no te va a pasar nada ahí, pues no hay evidencia que para esas dosis bajas, controladas con el límite, controladas con un dosímetro, pues hayan efectos biológicos, no hay evidencias en más de 100 años de historia pues de las radiaciones. Las radiaciones siempre han existido, siempre, pero pues las descubrimos hace 120 años más o menos, ¿no? Entonces desde ahí no tenemos evidencia. Sí tenemos evidencia para dosis altas, ¿no? Y entonces eso ya son teorías frecuentistas y ahí sí es cierto pues que a esas dosis hay una probabilidad de cáncer, pero para las dosis bajas por debajo del límite no. Entonces, bueno, nosotros mal hablamos de riesgo para esas dosis, pero bueno, así nos entienden, pero sí es importante pues minimizar ese concepto o ese miedo que se le tiene al trabajar con radiaciones, porque al final nos damos cuenta pues que el beneficio que nos trae es monumental, es muy grande y no podríamos ya casi que vivir sin ellas, pues o sea, sería muy difícil la vida sin el uso de radiaciones. Las prácticas que no se encuentren señaladas en este artículo se considerarán como categoría 2. Esto básicamente porque pues a veces salen tecnologías nuevas y entonces, hombre, ¿yo dónde meto esto? No, pues hasta tanto no se defina bien, lo metemos en categoría 2, ¿no? Y equipos de uso veterinario, ahí es el uso que se le da. O sea, esta resolución regula el uso del equipo. Yo puedo tener un arco en C, pero lo uso para cirugía de ortopedia de gatos o de perros o de caballos. Entonces, si bien es cierto, es
un equipo que usualmente se usa en salud, pues yo lo estoy usando en veterinaria y por lo tanto debo cumplir con lo establecido en el capítulo de veterinaria, ¿vale? Eh, Vamos entonces a hablar un poquito en términos generales, pues ahí yo igual estoy controlando el tiempo, los, los requisitos de la práctica de categoría 2. Van a ver durante la presentación de los requisitos que hay unas palabras subrayadas. Esas palabras subrayadas significa que, que cambia el requisito frente a los de categoría 1. Entonces van a ver que las subrayadas al principio son muy pocas. O sea, significa que los requisitos para categoría 1 y 2 en esa primera parte son muy similares, ¿no? Los que estén subrayados significa que no aplican para el 1. Pero al hablar de los de categoría 2, cuando los que tengan equipos de radiología periapical lean la resolución, van a entender los requisitos. Y si ya al final no entienden alguno, pues lo mencionan. Omar, de pronto te pido un favor, si vas poniendo en Word las preguntas que no, pues que no queden bien resueltas o que no resolvas y al final si puedes me las volvés y me las pones en el chat para sacarlas. Y te repito, muchas gracias, hombre, porque me estás apoyando mucho en eso. Eh, Vamos entonces a hablar, como les dije, de las de categoría 2, ¿vale? Entonces, primera diferencia con las de categoría 1 y estamos en la vigencia, ¿no? Que las de categoría 1 la vigencia es de 5 años y que para los de categoría 2 la vigencia es de 4 años. Para las prácticas industriales veterinarias o de investigación la vigencia es de 6 años. O sea, yo licencio y a los 6 años debo renovar. ¿Qué cambio veo yo importante en esta resolución? Que ya la documentación y los programas se vuelven un poco más vivos. Si bien es cierto, yo debo licenciar cada 4, 5, 6 años, yo tengo un montón de requisitos adentro que tengo que estar renovando siempre, porque yo ya tengo una visita de IBC, de Inspección, Vigilancia y Control. Es decir, nosotros nos acostumbrábamos a hacer los controles de calidad cada 4 años o cada que había que renovar. Esta vez no, los controles tienen una vigencia actual de 2 años, o sea que yo cada 2 años debo hacer los controles de calidad, así tenga la vigencia viva. El programa de capacitación anual, entonces debo mantener a mi personal año tras año capacitado. La dosimetría de acuerdo al periodo, si es mensual, bimestral o trimestral, entonces debo mantener la dosimetría al día. O sea, al final se vuelve un programa vivo. Antes yo tenía un programa muerto, yo tenía un montón de documentos, unos mamotretos así, y entonces esos muy bacanos los copy-pasteaba de Google y lo tenía guardado en un cajón para cuando tuviera que renovar, pues iba y sacaba todo eso y llamaba a todo el mundo y ve urgente, 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 hay que hacer esto urgente, urgente, urgente y renovaba mi licencia sin ningún problema. Pero ahora no, ahora ya es una cosa de mantener al día porque, repito, en cualquier momento y ojalá suceda así, ¿no? Porque en realidad la tenencia de estos equipos genera una responsabilidad grande y particular, pues que mantengan todos sus requisitos al día, ¿no? De esa forma, como les digo, tendrán un riesgo controlado, ¿no? Un riesgo radiológico controlado y por lo tanto un riesgo legal bastante bajo, ¿no? Al yo tener mi riesgo radiológico controlado, el riesgo legal lo bajo mucho, ¿no? Lo bajo mucho, no digamos cero, pero bueno, digamos cero, pues no pasa nada. Entonces, aquí va para práctica médica categoría 2, bueno, pues ya tengo definidos cuáles equipos son los que entran ahí. Entonces, vamos a ver igual, eso sería como hacer una autoevaluación, ustedes mismos las van haciendo en la mente o si quieren ahí si tienen ahí algo para escribir, pues se van fijando en cada uno de los requisitos, cuáles cumplen, cuáles no cumplen y de pronto cuáles no entienden. Obviamente mi labor hoy es que entiendan los requisitos, al menos que los entiendan y ya ustedes definan básicamente si cumplen o no cumplen y de pronto yo darle la solución, ¿no? Nosotros como empresa, como les dije, participamos muy activamente de la elaboración de la norma mediante los borradores, las consultas públicas, no escribiéndolas, sino leyendo lo que decían y observando sobre cada uno de los requisitos, pues cuando veíamos que era algo que no se podía cumplir,
y entonces los conocemos muy bien y por lo tanto nos preparamos bastante bien para que cuando saliera la resolución, que ni siquiera nosotros sabíamos cuándo iba a ser, pues pudiéramos apoyar a las instituciones clientes y en Antioquia, sobre todo en Antioquia en el eje cafetero, que es donde más operamos nosotros, pues eso estamos haciendo, ¿no? Y ya estamos haciendo que las instituciones pues empiecen a cumplir con el 100% de la resolución. O sea, los estamos guiando para que eso ocurra mediante una propuesta diferente. O sea, nuestra propuesta es más integral, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver los requisitos y yo les repito, les digo cómo los pueden cumplir. Entonces, el primero de ellos, pues es muy sencillo porque cuando son personas naturales es el RUT, ese lo entiende todo el mundo, y cuando son personas jurídicas, pues es el certificado de existencia. Este es el primero que más ha generado controversia, que es el tema del oficial de protección radiológica. Yo ya les expliqué cuál es el perfil de ese oficial, pues espero haya sido muy claro. Sin embargo, las secretarías, cada una, pues yo seguramente entrará a definirles ese perfil. No sé si estén pues en capacidad legal de decir, no, es que el curso que tiene que ser es este específicamente, no lo sé, pues no, creería yo que no, pero pues ellas intentarán hacer lo mejor posible y intentarán guiarlos por el camino que ellos ven adecuado. Entonces, digamos que la pregunta más sobre el perfil del oficial, yo ya se los di, el ministerio la tiene muy clara, de hecho en la circular 29 que les voy a compartir ahí habla sobre eso. Les voy a en la página del ministerio también están disponibles el ABC para el cumplimiento. Luego, si alguno de los participantes tiene el link directo para el ABC, nos lo puede poner ahí en el chat. Ahí habla también un poco más de eso. Habla el oficio que les voy a compartir. También tiene dudas sobre la contratación y ahí está la respuesta sobre la forma de contratar a este oficial y ahí es muy claro que yo lo puedo contratar con otra persona natural que cumpla el perfil del oficial o con una empresa. Esas herramientas yo se las suministro por si de pronto tienen alguna controversia o ven pues que no les están pidiendo las cosas adecuadas y entonces ustedes pueden hacer pues uso de toda esta información, ¿no? Pero finalmente yo los invito a que no cumplan la norma por cumplirla. Esta norma fue hecha con buena esencia, llamémoslo así, por personas buenas, personas que conocen del tema, eso yo lo puedo testificar, y por lo tanto, pues ellos esperan que ustedes actúen de la misma forma, que sean buenas personas, como dice nuestra, nuestra legislación, que seamos buenos hombres de negocio, cada uno pues con su negocio, eso involucra muchas cosas, ¿no? Entonces, el no cumplan por cumplir, sino que en realidad lo hagan pensando en esa buena esencia. Y entonces el oficial, cuando vayamos a nombrar a alguien, pues capacitémoslo bien, capacitémoslo para que cumpla con el objetivo del oficial, o sea, que pueda elaborar, ejecutar y supervisar un programa de protección radiológica, ¿no? Y si van a contratar a un profesional externo o a una empresa como nosotros, pues en particular nosotros nos encargaremos de que eso se cumpla y en la medida que veamos que no se está cumpliendo, porque eso será una curva de aprendizaje, nosotros eso no lo hemos hecho nunca, vamos a fabricar una curva de aprendizaje en conjunto con ustedes, pues que en la medida que eso no se cumpla, pues básicamente pues ahí se debe terminar, pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para lograrlo. Aquí en este requisito hablamos de los cálculos de blindaje. Los cálculos de blindaje, si ven aquí, deben tener en cuenta los requisitos del fabricante, la carga de trabajo, el factor de uso, el factor de ocupación y los criterios radiológicos. Eh, Menciona también que ese cálculo debe hacerse a través de pues puede ser el director técnico si lo tienen, pues los que lo tengan, o si no, empresas prestadoras de servicios, como por ejemplo nosotros. Nosotros ese servicio lo hemos prestado siempre desde que empezó la empresa y siempre lo hemos hecho teniendo en cuenta estas consideraciones. O sea que instituciones que hayan hecho cálculos de blindaje con nosotros eh, pues, en cualquier momento del 2018 para atrás, en cualquier año,
siempre han cumplido con lo establecido en este artículo. ¿Cuáles no? Y este artículo, ¿por qué es así? Porque anteriormente lo que hacían era casi que hacer cálculos o por teléfono o por email o visitando y diciendo, no, vos tenés un equipo convencional, no, ponele 3 milímetros a todo. Y 3 milímetros a todo, pues obviamente eso eran instalaciones sobredimensionadas que iban a cumplir con los estudios. Cuando alguien fuera a medir, les iba a pasar, pero en el cual no se estaban optimizando los recursos. ¿Qué significan estos factores? Pues que si yo tengo una sala, por ejemplo, la voy a dibujar aquí, ahorita la borro, pues acá tengo el equipo de rayos X, aquí tengo unas distancias, la radiación se atenúa por la distancia, o sea, no va a ser lo mismo una pared que esté muy cerca a una pared que esté muy lejos. Si acá tengo trabajadores y aquí miembros del público, los criterios radiológicos son diferentes, aquí tengo un límite y acá tengo otro límite. No es lo mismo un equipo que yo use una vez a la semana o uno que use 30 veces al día. Eso es la carga de trabajo, ¿no? No es lo mismo si yo el equipo lo disparo siempre hacia esta barrera o si lo disparo hacia el piso. Eso es el factor de uso. Y no es lo mismo si yo acá tengo una fachada en esta zona, en un piso 10, ahí yo no tengo que poner ninguna cosa, porque el factor de ocupación es igual a cero, o sea que ahí el blindaje que se requiere es cero. Eh, no si yo tengo una secretaria al lado, el factor de ocupación es uno, o sea, ¿qué significa eso? Que siempre que yo dispare el equipo, ahí hay una persona sentada, o sea, yo la tengo que proteger y esa persona tiene un límite que no es el límite de un trabajador, que es 1 milisievert al año y yo por eso debo asegurarle mediante ese cálculo en esas condiciones esa persona no va a recibir más de ese valor. Entonces es un cálculo de blindaje bien estructurado, bien hecho, con esos criterios y eso, como les digo, les va a ahorrar mucha plata. Hace poco tuvimos un caso en el eje cafetero de alguien que le habían recomendado ponerle 3 milímetros a una instalación, eso le valía 50 millones de pesos y al hacer el cálculo con nosotros, el implementar ese blindaje, porque había una pared que necesitaba 3, otra que necesitaba 1, otra que no necesitaba nada, eso le valió 20 millones de pesos, o sea, se ahorró 30 millones de pesos y probablemente muchos de ustedes pues si en algún momento no hicieron el cálculo en estas condiciones, pues, pues les habrá pasado cosas similares. Entonces, bueno, el cálculo finalmente tiene mucho valor o es un valor mucho mayor cuando yo voy a construir una instalación o cuando voy a modificarla, cuando le voy a dar otro uso. ¿Por qué? Porque pues yo no tengo o nada construido o debo hacer una modificación. Entonces, si no tengo nada construido, pues yo tengo que diseñar esa sala, calcular el blindaje para poder que al construirla, cuando tenga el equipo adentro y haga las mediciones me pasen y yo pueda licenciar el equipo. Ahora, si yo tengo un equipo hace muchos años y siempre lo he licenciado, significa que siempre hay alguien que ha ido a medir y ha pasado las pruebas de los levantamientos radiométricos, pues o los controles de calidad, han pasado esas mediciones, pues significa que el blindaje está bien. Yo no voy a hacer un cálculo de blindaje para que la persona me diga, ay, vos me dijiste que 2 y esta tiene 3, entonces le va a quitar 1. No, pues si ya tiene los 3, pues déjele los 3, no pasa nada. Eh, entonces, para mí en particular, el cálculo de blindaje ya no tiene mucho sentido si la instalación ya existe, ¿no? Y en particular, yo lo que haría sería hacer un estudio de radioprotección y definirle a la persona, pues, si requiere algún blindaje adicional o si los blindajes que tiene implementados son adecuados y están cumpliendo. Ya dependerá de cada secretaría si les pide el cálculo de blindaje o no, pero lo podrán hacer. O sea, entiendan que la secretaría podrá hacerlo. Yo intentaré aquellas instituciones donde nosotros hagamos esa visita, pues intentaré dejar muy claro en los estudios que los blindajes son adecuados y que por nuestra parte no requeriría un cálculo, pero como les dije, ya la última palabra la tendrá la secretaría de cada departamento pues, o de cada ciudad en los casos que aplique. Voy a quitar mi dibujo del plano para poder leer el siguiente artículo que hace referencia a los controles de calidad.
Los controles de calidad, como les dije, pues es un requisito que se pide desde la 9031, o sea, desde 1990, pero los cuales no se estaban cumpliendo en las diferentes seccionales. La 9031 no hablaba del protocolo a usarse. En Antioquia pues se tenía, la Secretaría adoptó el Arcal 49, o sea que aquellos prestadores de servicios de control de calidad que hicieran controles de calidad aquí en Antioquia debían cumplir con el protocolo. Sé que en algunas, por ejemplo en Bogotá, un control de calidad, he visto controles de calidad con una sola prueba. Aquí en Antioquia tenemos, o el Arcal 49 más bien son, el control de calidad tiene en promedio 15 pruebas, dependiendo del equipo. Pero entonces ahí voy al desconocimiento, o sea, llegaba el control de calidad con una sola prueba y la secretaría, pues como no sabía que era un control de calidad y que debía contener, pues simplemente le revisaba el título que dijera control de calidad y revisaba que la empresa sí tuviera licencia y, bueno, y ahí marcaba el aval como positivo, ¿no? Recuerdo en otra secretaría que incluso nosotros hicimos el control, un control de calidad con muchas pruebas no aceptables y pruebas críticas, en las cuales yo incluso como anécdota puse la Virgen María, que acá la tengo, esta fue la que pusimos encima de ese control de calidad con ese montón de pruebas no aceptadas. La mandé a la secretaría y al tiempo llamé al cliente y le pregunté y me dijo, no, súper bien Pablo, acá nos dieron la licencia. Entonces, esas pues son cosas que no deben pasar, ¿no? La secretaría debe estar en capacidad, incluso el OPR, ojo, por eso es tan importante el oficial de protección radiológica, porque un oficial de protección radiológica debe coger el control de calidad que enviamos y debe verificar si hay una prueba no aceptable y hacerla aceptable. O sea, debe saber interpretar los controles de calidad. Y porque a las secretarías de salud no deberían llegar controles de calidad con pruebas no aceptables. De hecho, si acá llega alguna, la secretaría no licencia la instalación y manda un oficio diciendo que hasta que no mande tal cosa o hasta que las pruebas no sean aceptables no va a otorgar la licencia, pero en otras no, y eso no debe seguir pasando. Entonces el primer filtro debe ser el oficial de protección radiológica, por eso debe tener una, un perfil diferente, saber interpretar eso. De hecho, eso puede hacer parte de una capacitación. A nosotros nos pueden pedir capacitación en controles de calidad y nosotros le enseñaremos a ese OPR a interpretar un informe de control de calidad. Eso puede ser una capacitación y se puede incluso certificar para que el OPR vaya montando todas las capacitaciones que va recibiendo y cuando reciba una visita de la secretaría, pues la secretaría vea que esta persona se sigue capacitando. Entonces, los controles de calidad en la nueva resolución están mucho más reglamentados. Hay un artículo que es el 14 y ese artículo en particular dice que los controles de calidad deben hacerse cada 2 años, que los debe hacer una empresa prestadora con licencia del Ministerio de Salud, con licencia de prestación de servicios de control de calidad. Revisen, verifiquen en el listado que compartieron por ahí en el chat que las empresas tienen licencia para ciertos equipos. Nosotros en particular tenemos para los equipos de radiodiagnóstico. Hay unas que tienen, no sé, para periapicales nomás. Entonces deben verificar cuando vayan a solicitar esas cotizaciones que las empresas sí puedan hacer, tengan la licencia para los equipos que ustedes tengan. Entonces se hace cada 2 años, lo hace una empresa con licencia y deben verificar que cumpla con el Arcal 49. O sea, el Arcal 49 son las pruebas mínimas que debe contener ese control de calidad. Eso lo que nos va a hacer, lo que va a hacer con nosotros es que se equipare el nivel de competencia, porque nosotros, como les digo, en Antioquia competíamos al mismo nivel porque la Secretaría estaba pendiente de eso, pero en algunas otras regionales no podíamos hacerlo. Y nosotros como empresa no íbamos a disminuir la calidad de nuestro servicio para disminuir los precios. Entonces, digamos que para nosotros también es positivo porque en teoría todas las empresas del país que presten servicios deben hacer las pruebas del control de calidad, si no, no lo podrán hacer. Entonces, por eso, vuelvo y repito, es tan importante la figura del OPR, porque el OPR pues, es quien se encarga también en ciertos casos de contratar a estas empresas
y es quien hará, al hacer ese análisis, deberá tener en cuenta eso, que todos los que le coticen, pues, cumplan con lo establecido en el artículo 14. Deben suministrar el plano general de las instalaciones, pues en las que no lo tengan, nosotros en los controles de calidad los levantamos o ustedes podrán levantar un plano pues, con ayuda de un arquitecto o ustedes mismos, en las cuales pues se delimiten las zonas controladas y supervisadas, las controladas pues básicamente donde está el equipo al momento de la operación y pues una zona supervisada, en realidad esto está definido en la resolución 181434, ahí podrán ver las definiciones, pues es aquella zona que no sea controlada, ¿no? Y que son zonas colindantes al área, ¿no? Son zonas que en la mayoría de los casos no tienen un control muy exhaustivo, pero pues digamos en el caso de las supervisadas, pues será, no sé, la secretaria que esté al lado, hombre, le tendré que hacer un estudio, por allá le hice un cálculo de blindaje, etcétera. Dentro de las controladas, pues los requisitos son mayores, es una zona pues en la cual no se puede ingresar sin consentimiento, pues son zonas pues más, como su nombre lo dice, pues disculpen, más controladas, ¿no? Los accesos a esa zona controlada deben señalizarse, de hecho la resolución ya nos pide una señalización, ya habla sobre la señalización y dice que debe ser la internacionalmente aceptada, o sea, trébol magenta sobre amarillo. Nosotros siempre que hemos hecho los controles de calidad o las visitas a los clientes, siempre les hemos llevado esta señalización, siempre ha sido magenta sobre amarillo, pues siempre hemos tratado de suministrar el símbolo adecuado. Si es una pena, pues algunos de ustedes o la mayoría tenían la señalización de Home Center. La de Home Center es negra sobre amarillo, pero pues ya no sirve esa. Pues me tocaba llamar a Home Center para que pongan magenta sobre amarillo, porque la gente pues sigue comprando eso. También se veía una señalización, si ustedes ponen símbolo de radiación ionizante, también aparece una que tiene una calavera, que tiene una persona corriendo. Esa es una señalización del organismo que sacó más o menos en 2006, si no estoy mal, pero pues digamos que está relacionada más con las fuentes radioactivas y digamos específicamente pegada a la fuente radioactiva, porque si una fuente radioactiva se pierde, se la roba, no se pierde, pues sí puede generar un accidente, pues dependiendo de la categoría de la fuente, pues un accidente pues leve o muy grave. Entonces ahí lo que me dice la señalización es que si yo me encuentro eso, lo suelto y salgo corriendo. Básicamente así es la señalización, una persona corriendo de la muerte. Pero yo no puedo poner una persona corriendo de la muerte en una sala de mamografía, ¿no? Pues eso no se puede hacer. Entonces para eso pues está este símbolo que es un poquito más amigable, pero sí es muy importante la inscripción, porque muchas veces el símbolo por sí solo no le dice nada a la gente. Pongan riesgo de irradiación externa, zona controlada, no ingresar sin autorización. Bueno, ustedes ya le dan la inscripción. En las puertas de ingreso, les sugiero que en zonas como quirófanos, que yo uso a veces el equipo y a veces no, esas señalizaciones sean móviles y por cultura la gente sepa que cuando esté puesta la señal no ingrese a los quirófanos. Eso es una forma de persuadir y eso ustedes lo describirán como en las barreras de seguridad. Pues por allá habrá que describir eso. Bueno, ponen la señalización usada aquí es una señalización móvil, ¿no? Y se instala al momento de la cirugía cuando se haga uso del arco en C para que la gente no entre y tendrán tantas señalizaciones como puertas de ingreso tengan. Hasta este requisito, que es el 23.6, esos requisitos se envían a la Secretaría en las fechas establecidas, son 60 días hábiles antes de que se venza la licencia, y mandan esos requisitos. A partir de este, que es el 24.3, vamos a ver que hay una visita de inspección. O sea, ustedes mandan los papeles del artículo 23, todos los requisitos, la Secretaría tiene un tiempo para responder, le responderá si está todo ok, programando la visita, si hay algo que no está bien, les notificará y ustedes tienen una fecha para resolver esa notificación, para subsanar lo que no esté bien, eh, y luego los visitarán y a partir de la visita pues establecerán
nuevos requisitos o modificar algunos si lo requieren y, y, y qué, y si no, pues les otorgarán la licencia. Entonces, el siguiente son los registros dosimétricos del último periodo. Fíjense que no habla del último mes, sino del último periodo. Por lo tanto, la dosimetría en Colombia se permite que sea mensual, bimestral o hasta trimestral. Eso no está establecido mensual, bimestral o trimestral. Simplemente nosotros cuando algo no esté claro en el país, nosotros podemos hacer uso de las guías de seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica, y hay una guía en particular que menciona eso, pues que la, la dosimetría puede ser los periodos de dosimetría pueden variar de acuerdo a la dosis esperada en el trabajo y establecida por la empresa que les preste el servicio. Nosotros, de hecho, en nuestro servicio tenemos trabajadores que están en periodicidades trimestrales, otros bimestrales y otros mensuales. De hecho, dentro de una misma clínica pueden haber mensuales, bimestrales y trimestrales y funciona bastante bien. Y esto lo permite, de hecho, la resolución lo permite. En el congreso que estuvo el ministerio, hablaban incluso de esas periodicidades mensuales, bimestrales y trimestrales. Y, y bueno, eso también depende de la tecnología, ¿no? Sobre todo TLD y OSL permiten hacer ese tipo de cosas. Y en el caso de realizar prácticas de radiodiagnóstico de alta complejidad, pues se debe presentar en forma adicional un registro dosimétrico de un segundo dosímetro para cristalino. Nosotros en particular, lo que ya estamos haciendo en estas instituciones que tienen este radiodiagnóstico de alta complejidad es enviar ese segundo dosímetro que pide la resolución y con él estimamos esa dosis en cristalino. Eso lo hace en el caso nuestro, que de hecho Diana está conectada, podrás, Diana, ampliar tu respuesta en el chat si quieres. Yo simplemente mencionaré en términos generales. Diana es física, está terminando la maestría en física médica. Ella, cuando hay un caso de esos particulares, pues le hace especial seguimiento junto con la persona a cargo en la institución. Entonces, entre nosotros definimos a cuáles personas se les va a suministrar ese segundo dosímetro, porque no necesariamente tiene que ser a todo el personal que esté dentro de la sala. De hecho, en algunos casos puede ser por un tiempo o ir sacando, haciendo estudios basados en evidencias que midamos, ¿no? Vamos a medir esa dosimetría y podremos determinar para a cuáles personas se les va a dar ese segundo dosímetro, pues y a cuáles no. Eso, como les digo, es un seguimiento que hace Diana, pues o la persona que esté a cargo de las lecturas, en particular, pues nosotros es con ella. Y bueno, ya lo estamos haciendo con algunos y lo podemos hacer. De hecho, nuestra licencia de dosimetría, que es una licencia del Ministerio de Minas, lo permite, ¿no? Y tiene el alcance, pues, de dosimetría para cristalino. Es, Angélica, para categoría 2, pero no para todos los de categoría 2, sino dentro de categoría 2 los que sean radiodiagnóstico de alta complejidad. Como lo expliqué hace un momento, estos son y básicamente prácticas intervencionistas, ¿no? Que de hecho yo por aquí tengo unos apuntes, eh, son cardiología, ortopedia, gastroenterología, urología, o sea, donde hemodinamia, como lo dices ahí, eso sí eso es de altísima complejidad, pues sí, ojalá existiera esa palabra, y ya pues de alta estaría ortopedia, bueno, usar el arco en C o usar fluoroscopía pues en quirófano, bueno, o en una sala ya para procedimientos menores, ¿no? No, el uso del angiógrafo está también dentro de alta complejidad. Y para eso aplica dosímetro de cristalino. O sea, básicamente lo que tú necesitas es estimar la dosis en cristalino y no dice de qué forma, dice mediante un segundo dosímetro. Nosotros suministramos ese segundo dosímetro para estimar esas dosis. Listo. Vamos a cambiar aquí el colorcito. Entonces, aquí entramos aquí entramos en uno de los temas pues más complejos de la resolución, que son los niveles de referencia. Este es ese artículo, ya es 24.3. Los niveles de referencia, yo lo que
se los voy a tratar de explicarlo muy, pues en términos generales, ya estamos cortos de tiempo, pero lo que sí hice antes de empezar fue hablar con Jairo Poveda, es el físico médico del Hospital Pablo Tobón. Él en el Congreso hizo una exposición magistral muy buena sobre niveles de referencia y cómo fue el proceso de implementación dentro del hospital. De hecho, lo invité a que nos acompañara en un próximo seminario web que tengo pensado hacerlo más o menos en enero o febrero. Entonces él va a explicar con más detalle pues en qué consiste la implementación de estos niveles de referencia. Como ven ahí se hace para los procedimientos más comunes, no es para todos. Lo que debemos en principio es buscar que nuestros equipos nos muestren o lo podamos calcular. Esos cálculos se hacen a partir, nosotros apoyamos ese proceso de registrar los niveles de referencia lo hacemos en dos etapas. La primera es en asegurarnos que de todos los equipos podamos extraer la magnitud de dosis, dependiendo del equipo. Para algunos será dosis de entrada en la piel, para otros será, por ejemplo, DLP, que es la dosis en un barrido en tomografía, dosis glandular media en mamografía, CTDI, bueno, también en tomografía, producto dosis área y dosis de entrada en la piel en hemodinamia y en cirugía. Bueno, así. Entonces, esas son magnitudes que yo puedo medir. Yo lo que hago es registrar primero esas dosis, sacando una muestra representativa. Para cada caso, pues hay unos números específicos, eso hay unos protocolos para hacerlo. Y bueno, y al final de registrar, hago un análisis estadístico y establezco mis niveles de referencia. Esos niveles no se quedan ahí, pues cada cierto tiempo, yo luego defino en mi programa de protección radiológica cada cuánto lo reviso, los actualizo, cambian si la tecnología es digital o análoga, cambian de hecho de equipo a equipo, entonces, bueno, ahí el trabajo es un poquito más complejo. Pero son cosas que en realidad se pueden hacer, o sea, no es como les digo, lo más complejo de la resolución. Esto le da un nivel a la norma alto, ¿no? Es una norma ya con un nivel teórico un poco mayor pues al de otro país, digamos, de la región, pero que si logramos hacerlo, pues va a tener un impacto significativo en la optimización de las dosis que le estamos dando a los pacientes, ¿vale? Entonces, como les dije, en el artículo, todo lo que esté en el artículo 23, hasta ahí, pues eso se envía y luego en el artículo 24 tenemos una visita de verificación en la cual tendrá un enfoque de riesgo, ¿cierto? Ellos programan la visita, los visitan y revisan todos los documentos que ustedes enviaron y además los del artículo 24, los niveles de referencia, por ejemplo, y vamos de aquí en adelante. Entonces, les van a pedir que de los trabajadores muestren los certificados que acrediten capacitación en materias de protección radiológica. Esto era algo parecido al carnet. Lo que pasa es que el carnet yo lo tramitaba en la secretaría y los cursos que estaban avalados eran avalados por las secretarías de salud. De hecho, nosotros como empresa teníamos que tener aval en Pereira, en Armenia, en Cartagena, en Antioquia, pues en Bogotá, en Cundinamarca, en Nariño, en Pasto, donde quisiéramos dictar el curso. O sea, el permiso nos lo daba la secretaría y al tener el permiso, cuando ustedes lo hacían, mandaban ese certificado y les daban el carnet. Ahora ya no se requiere trámite de carnet, sino que demuestren esa capacitación en materia de protección radiológica, pero que ese certificado lo haya expedido una institución de educación superior o una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano, como el SENA, por ejemplo. Ahora, si los trabajadores dentro de su pensum hicieron o demuestran que vieron algo, conocimientos en protección radiológica, con ese requisito o con ese certificado, perdón, ya están cumpliendo el requisito. Algunos lo tienen, yo en particular doy clases digamos, en el CES o en la Universidad Cooperativa, y yo sé que esas universidades, cuando el odontólogo se gradúa, le entregan una cartica aparte que dice que él vio dentro de su pensum protección radiológica, o sea que esos odontólogos de estas universidades pues ya no tendrán que buscar luego ese requisito.
el tiempo de los cursos no está definido en la resolución. Vuelvo y repito, está hecho con buena esencia, por lo tanto, en particular nosotros hemos diseñado un curso o tenemos un curso que hacemos periódicamente los primeros viernes de cada mes en el CES. Los cursos de nosotros los certifica el CES, la Universidad CES, por lo tanto cumplen con el requisito y son cursos de más o menos un día o un día y medio, en la cual lo que buscamos es que las personas, los trabajadores, cumplan o entiendan muy bien a qué riesgo están expuestos, cuáles son a qué tienen derecho, o sea, las instituciones que deben suministrarles dentro de sus sistemas de vigilancia epidemiológica, qué efectos pueden ocurrir si yo trabajo con radiaciones. Y finalmente, yo como trabajador, ¿cómo me protejo en lo que trabajo? O sea, yo a un odontólogo, ¿yo para qué le voy a hablar de protones, de neutrones, si trabaja con un equipo de rayos X periapical? O sea, los cursos deben estar enfocados a eso, ¿no? Y al final que la persona entienda en qué trabaja y cómo se protege, ¿no? O sea que por eso, Angélica, no está definido por número de horas, pero si ustedes como encargados de esa capacitación, pues, o de que la gente cumpla con esa capacitación, o ese oficial, por ejemplo, pues debe verificar a los cursos los que ellos van a tomar para su institución o los que le sugieran a sus trabajadores. Deben conocer el contenido de los cursos, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante la figura del OPR. Pues miren que ahí estamos viendo otra cosa importante, porque lo que les digo es que van a salir un montón de cursos, yo no les puedo decir cuáles son buenos y cuáles son malos, no he hecho ninguno, seguramente las que lo sacan los querrán sacar buenos, pero no faltará el que saque un curso, pues discúlpenme la palabra, mediocre, y que entonces ya les diga, no, tranquilo que acá yo le entrego el certificado, acá pues eso es en un momentico, no va a aprender nada, pero pues vas a tener tu certificado expedido por una institución de educación superior, ¿no? Entonces, lo que quiso el ministerio ahí, pues básicamente fue quitarse ese problema de encima. Pues ellos no quieren saber nada de curso, no, eso se lo dejan al Ministerio de Educación. Eh, Ese curso no tiene vigencia, la vigencia la va a dar el siguiente artículo, que es el artículo 24.2, porque finalmente las instituciones ya como, deben tener un programa de capacitación en protección radiológica con periodicidad anual, o sea que fíjate que ya la vigencia no es importante del curso anterior, porque el curso anterior me va a dar una base grande, hace de cuenta que vos te graduaste como economista, y vos no tenés que volver a hacer la universidad de economía cada 5 años, ¿no? Vos ya te graduaste como economista y ya luego haces el diplomado, no sé qué, en economía internacional, fuiste al congreso de economía no sé cuántas, fuiste a un curso de economía para empresas de la salud, pues, o sea, ya son cosas específicas, pero esto no, obliga a que dentro de las instituciones esas personas se sigan capacitando anualmente. Ese programa de capacitación debe ser dirigido por el oficial o el encargado, no significa que lo tenga que dictar el oficial o el encargado, simplemente dirigir, en algunos casos lo podrá dictar siempre y cuando pues se sienta en capacidad, o lo puede contratar. Nosotros tenemos un montón de temas y un montón de opciones para esos programas, y hemos apoyado pues varias instituciones. De hecho, pues digamos, estos seminarios web que tenemos varios están colgados en la página. Hacemos seminarios web mensuales con expertos internacionales. Pueden usar estos seminarios, estas grabaciones para capacitar a sus personas. Pues, o sea, yo no voy a capacitar a los de cirugía con un seminario que hable sobre el radón en América Latina. Pues no, o sea, tampoco es por hacer, ¿no? Yo voy a capacitar a mi personal de cirugía con un seminario, por ejemplo, que se llame Protección Radiológica en Intervencionismo, o le pido a Ciber que venga acá y nos hable sobre protección radiológica en intervencionismo en 1 hora y ya, no tiene que ser un día, 2 días, no, son capacitaciones puntuales, asistencia a congresos, bueno, etcétera. Esto pues es la oferta académica, como les dije, tenemos el diplomado virtual en protección radiológica, que ojo, no significa que entonces el requisito para oficiales de protección radiológica sea un diplomado virtual, no, simplemente que nosotros enfocamos
ese diplomado para que las personas que no puedan contar con unos perfiles muy altos, como por ejemplo físicos médicos o ingenieros físicos, pues puedan empezar a formarse. Hacemos los cursos presenciales, dentro de esos cursos formamos también a los encargados de protección radiológica y bueno, tenemos los programas de capacitación a medida, bueno, y charlas virtuales, que trataremos de hacer varias. De hecho, yo quería cerrar este año o este ciclo de conversatorios, quería cerrarlo con este conversatorio virtual para pues aquellos que no pudieron asistir a los otros, bueno, pues pudieran acceder a la información. Entonces, a partir de este momento ya lo que vamos a hacer es hacer charlas o estos seminarios virtuales ampliando la información sobre los requisitos que no se tengan muy claros y empezaremos con los niveles de referencia. Otro requisito, ya se nos está agotando el tiempo, seguimos igual, no hay problema, descripción de los elementos de seguridad. Estos elementos pues se dividen en sistemas de seguridad, alarmas o procedimientos, ¿no? Esto no significa, esto se ampliaba en la circular 29 que les voy a compartir al final, básicamente es describir lo que ya tenemos, no necesariamente empezar a crear nuevos, a menos que nuestros asesores en protección radiológica nos lo recomienden o en alguna secretaría, yo sé que por ejemplo en la de Risaralda, para cirugía los obligan a tener el semáforo de afuera de la sala, pues que indique cuando el equipo esté en operación. Hombre, eso ya, pues bueno, ya será cada quien con su secretaría, pues en realidad el ministerio lo que pretende no es que se creen estos sistemas nuevos, sino que describan los que ya tienen. Por ejemplo, tengo un sensor en la puerta que impide que se realice un disparo si la puerta no está cerrada. Eso es uno. O en cirugía, el de la señalización. Tengo una señalización móvil que pongo en las puertas de ingreso al momento de operar el equipo para que la gente no entre. Esos son procedimientos de seguridad, son advertencias de seguridad. Dependiendo del, del riesgo, ¿no? Pues tendré que hacer los mayores. Por ejemplo, en aceleradores lineales como los que se usan en salud o en estos de la inspección de contenedores, pues yo ahí sí tengo que tener unos sistemas de seguridad mucho mayores porque yo no puedo permitir que alguien entre a la sala si el equipo está operando. Entonces, debo tener sistemas de enclavamiento, candados las puertas de ingreso a estos sistemas de los contenedores, porque eso es ahí, eso es al aire libre, pues eso es afuera. Entonces, cualquier persona que pase por ahí, pues podrá abrir la puerta. Entonces, no, tiene que tener enclavamientos, alarmas audibles, sistemas que si yo llego a abrir la puerta, el equipo se pare completamente. En estos escáneres de contenedores, el chofer tiene unas cuerditas a lo largo del trayecto que puede jalar para parar el equipo, pero bueno, hay que explicarles a ellos eso para qué es, ¿no? Y no sea que entonces, porque el tipo se le apagó el camión en la mitad de la inspección, entonces llamen al Ministerio de Minas porque hubo una emergencia radiológica, no. Hay que explicarles, pues en realidad, que sí es una emergencia radiológica. Bueno, pero eso pues depende del riesgo de cada instalación, bueno, esas medidas. Los procedimientos de mantenimiento debo describirlo de conformidad con lo establecido por el fabricante y eso debo tenerlo a la mano. O sea, es básicamente que el fabricante me diga cómo hace su mantenimiento. O sea, yo abro el equipo, paso 2, sacar la tarjeta tal, paso 3, limpiarla, paso 4, verificar con unas mediciones. Eso lo que se busca es que estos mantenimientos de taller, pues que era, no, yo te hago mantenimiento, pues el mantenimiento era limpiar el equipo por fuera y echarle pintura cada año, pues eso que quitar eso, porque el mantenimiento preventivo de estos equipos tiene un peso importante en el control del riesgo. O sea, hacer un mantenimiento adecuado es un aspecto muy positivo. Si yo lo hago mal, puede impactar negativamente en algún problema pues, que podamos tener.
Al inicio, cuando compro el equipo, pues él me lo entregan con un quality control, esos son las pruebas iniciales de caracterización, pues esos son los proveedores, pues General, Toshiba, Siemens, Philips, etcétera, eh, que entregan estas pruebas de inicio, ¿no? Eh, no creo que una secretaría reciba algo pues como una carta diciendo yo, fulanito de tal, certifico que entregué el equipo a mi cliente bien, no, o sea, en realidad es un documento que muestre qué pruebas hizo, qué verificó, si pasó o no pasó, etcétera. O sea que finalmente las secretarías pues podrán en determinados casos decir si aceptan el documento suministrado o no lo aceptan, ¿vale? Si no se tiene el quality control, pues se hace un control de calidad. De hecho, hay instituciones que, pues sin importar que lo que les entreguen, ellos nos llaman y hacemos el control de calidad. Pues si no pasa nada, o sea, no significa que no pueda hacerse, no, sí, sí se podría hacer. El programa de vigilancia radiológica, este programa pues está ligado a los sistemas de gestión, pues acá en esos programas yo debo a mencionar los exámenes médicos de ingreso, bueno, los de control, los de egreso, cuáles hago, qué hago en caso de que un usuario me supere un nivel de investigación, por lo tanto, los niveles de investigación, ojo, que son diferentes a los límites, ¿no? Yo puedo tener, el límite mío es este, 20 milisievert al año. La gente recibe esto por aquí, pero yo puedo instaurar un nivel de investigación a este nivel, pues aquí. Entonces eso nosotros lo hacemos con apoyo de Diana, establecer los niveles de investigación en las instituciones, pues ella tiene unos procedimientos que lleva, ¿no? Y bueno, con base en eso se establecen los niveles de investigación para que cuando un usuario esté por aquí, o sea, por encima del nivel de investigación, pues se haga algo, ¿no? Vení, ¿qué pasó? Porque superaste ese valor si usualmente los usuarios de la institución están por debajo del nivel. No necesariamente es que supere el límite, no. El límite es muy alto, de hecho los límites son muy altos y las condiciones actuales nos dan para que los valores que en realidad reciban los trabajadores sean muy bajos, como el que pinto por aquí abajo. Por eso es tan importante establecer los niveles de investigación. Eh, y son, como dice Diana ahí, Diana, te agradezco que me estés apoyando también, son institucionales, o sea, cada institución pues los debe establecer. Bueno, entonces ese es el programa de vigilancia radiológica. Entonces, bueno, no sé, describir los elementos de radioprotección, el manual, pues ahí está todo eso. El programa institucional de tecnovigilancia, esto pues eso es para las empresas del sector salud. Ellos ya por resolución 4816 del 2008, o sea, hace varios años, 10 años, pues ya deben estar cumpliendo con eso. Básicamente, esto es un requisito el cual casi todas ya lo cumplen y lo que hay que hacer si no lo tienen pues es incluir los equipos, aunque los equipos generadores de radiación ionizante mediante el INVIMA está categorizado como 2B, o sea, son equipos los cuales hay que tener un control mayor, ¿no? Tecnovigilancia pues es vigilancia tecnológica, o sea, estos equipos 2B en particular pues los debo controlar más. O sea que en esos comités de tecnovigilancia, pues debo hacerle seguimiento a eventos adversos, a alertas del INVIMA sobre esa tecnología bueno, y verificarlos. Entonces, seguramente en la Secretaría, cuando visiten, pues ustedes deben tener evidencia de que dentro de los comités y dentro del programa de tecnovigilancia, pues están metidos los, estos equipos generadores. Eh, documento que contenga el programa de protección radiológica, que incluya pues las responsabilidades en la institución. Como lo dice ahí, ese programa es pues para nosotros es como todos los requisitos, cumplir con todos los requisitos. O sea, nosotros para eso diseñamos un software que es el OPR virtual,
y en realidad lo que busca es eso, o sea, es que todos los requisitos de la 482 los metamos en ese software, solamente los que nos pide la 482, y eso se constituye en el programa, o sea, ahí se van a hablar de las responsabilidades a nivel de dirección, a nivel del oficial, a nivel de los trabajadores, cómo es el organigrama, cuál es el manual de sus funciones, el manual de protección radiológica, los sistemas de vigilancia radiológica. Aquí vamos a incluir las instalaciones, vamos a meterlos, a ingresar los equipos de esas instalaciones, y nos va a ir pidiendo pasito a pasito pues cuáles son los requisitos de la 482 y también de habilitación. Eh, y se convierte en un programa vivo, que es lo que siempre hemos querido, ¿no? O sea, nos va a generar alertas de cuando se vayan a vencer los controles, cuando se vayan a vencer los programas de capacitación, cuando se vayan a vencer las licencias, cuando se vayan a vencer nosotros ahí tenemos incluso unos protocolos para que ustedes les hagan pruebas a los elementos de radioprotección de manera anual, o sea que va a avisar cuando se esté vendiendo. Nosotros, Angélica, lo que tenemos es que así como el servicio de dosimetría tiene un valor agregado que es el software, a través del cual ustedes como encargados hacen la gestión de ese proceso, este OPR virtual funciona como un valor agregado para los controles de calidad. O sea, nosotros con las instituciones que tenemos contratos de control de calidad, les incluimos el acceso a este software virtual y pues y a todas las actualizaciones que se hagan. En realidad es un software muy interesante, no hay que ingresarle más información de la que nos pide la 482, nosotros podemos recibir una visita de la Secretaría con el software porque ahí van a ver fotos de evidencias de todos los controles de calidad, los cálculos de blindaje, van a tener todo eso ahí metido, incluso en una posterior actualización, ustedes van a poder simplemente seleccionando la instalación, imprimir todos los requisitos de la 482. O sea, él va a llenar el formulario con la información del equipo, de las personas, de los trabajadores, del titular y les va a imprimir los requisitos que haya que enviar a la secretaría. O sea, ya no tienen que estar pidiendo por todas partes, sino que él los va a traer. Y la idea es ligarlo al software de dosimetría para que el oficial de protección radiológica pueda consultar las dosis, ¿no?, de los trabajadores. Él debe tener acceso a esa información. Si bien es cierto, quien se encargue de la dosimetría lo podrá seguir haciendo. En la mayoría de los casos es del área de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, bueno, si luego quieren más información sobre el OPR virtual, pues me la pueden pedir. Yo estoy pendiente de hacer un video en el cual explique detalladamente qué se puede hacer en el software. Entonces, apenas lo tenga, se los compartiré. Bueno, básicamente este artículo me dice pues que cuando haya una modificación en cuanto al encargado, al oficial, o cuando se reemplace alguna parte del equipo, yo tengo que solicitar esa modificación. O sea, yo no puedo cambiar el tubo de rayos X y simplemente no va a hacer nada, porque ante una visita de inspección, la Secretaría podrá evidenciar que se cambió el tubo y que no se solicitó la modificación y podrá aplicar sanciones, que son sanciones a veces importantes. Una vez que ustedes hagan estos cambios del encargado oficial o de alguna parte del equipo, eh, ustedes lo que hacen es notificar, ahí están, pues ahí en el artículo 29 está cómo lo hacen, básicamente hacer un control de calidad y enviar pues una carta solicitando la modificación. Si lo hacen, si lo hacen en cuanto hagan el cambio y cumplen con los requisitos, ustedes pueden seguir operando el equipo. Así la secretaría no les diga, listo, ya recibimos, está bien o no. Ustedes lo pueden seguir usando hasta tanto la secretaría no se pronuncie de fondo. La secretaría podrá realizar la visita si lo considera. Eh, Eso podrá tomar un tiempo. Ustedes pueden seguir operando su equipo si enviaron la documentación en tiempo y forma. Asimismo ocurre cuando se les vence la licencia. Si ustedes la envían 60 días antes, tal como está establecido,
y mandan los documentos completos, así se demore, así la Secretaría les otorgue la licencia después de que se les venció, ustedes sin ningún problema pudieron seguir utilizando ese equipo. Esa está en el oficio que les voy a compartir. Ahí está la respuesta del ministerio y ahí consideran eso. Es muy diferente si ustedes van a tramitar por primera vez, porque incluso para ustedes habilitar el servicio deben mandar la licencia, o sea que ustedes no pueden abrir una instalación nueva, mandar los documentos y con el radicado operar la instalación, no pueden. Ustedes deben esperar a que la Secretaría les otorgue la licencia y mandar la documentación para la habilitación. Listo. Entonces, bueno, y las partes del equipo, pues eso ya es un tema mucho más discutido, pues en realidad son, pues digamos, son partes críticas, ¿no? Eh, lo más importante es que cuando hagan ese cambio de partes, pues se haga un control de calidad, ¿no? Para verificar pues que el equipo pues haya quedado bien. Listo, entonces muchas gracias. Ya entonces procedo a sacar aquí a un ladito, si ven ahí está en la pantalla, abajo de mi nombre, están los archivos, ahí está la circular 29, la resolución 482, perdón, las memorias de la resolución y está el oficio del Ministerio de Salud. Simplemente le dan clic pues a cada uno y lo van descargando. Yo dejaré la sesión abierta por un momento, por unos minutos, mientras voy resolviendo las dudas. Si terminamos, no se preocupen que cuando yo les comparta el link de la grabación, de ahí podrán descargar, pero pues sí los invito a que la empiecen a descargar de una vez. Bueno, gracias a todos por su participación. Tuvimos, como les dije, cerca de 70 personas, casi llegamos al número 70. Para nosotros pues es muy valioso que nos hayan acompañado, ¿no? Bueno, voy entonces a revisar un poquito el chat. Un cambio drástico. Sí, exacto. Diana, estás en lo cierto. Pues no, digamos que yo no me atrevería a decir ahorita, no, si cambias el tubo, tal parte y tal otra sí, y si no, no, porque como bien dice Diana, nosotros participamos de las mesas de trabajo del ministerio y la idea es que ahí se definan cuando un cambio pues es crítico, ¿no? Piensen siempre pues en el impacto que va a tener eso en la protección radiológica, ¿no? Pues en que ese cambio puede repercutir en algún problema en los trabajadores o en los pacientes. Entonces, pues uno históricamente entiende que si yo cambio un tubo me va a modificar las condiciones de radioprotección y que pues el tubo en particular es un cambio crítico. Un colimador, pues un colimador, hombre, pues si yo debo verificar mediante un control de calidad, pues que si haya quedado bien. Ahora, ya queda ahí como en una línea muy delgada, pues si yo deba notificar a la secretaría si cambié el colimador. Lo que sí es importante de entrada es que le hagamos control de calidad y verifiquemos que esté bien. Bueno, también cuando yo cambio el tubo, ese tubo genera un cambio en la etiqueta y pues ahí será muy fácil pues que la secretaría se dé cuenta que cambiaron el tubo y que no hicieron la notificación. O sea, y ese pues podría ser el principal problema, ¿no? Entonces, pues luego les definiremos mucho mejor pues cuáles partes, pero en particular pues partiría yo del tubo. Listo. Bueno, gracias a ustedes. No sé, Omar, si hayan quedado algunas preguntas no resueltas y si no, pues ya procedemos a... Ah, bueno, sí. Si querés, si sos tan amable, Omar, y me las pones ahí. Bueno, mientras tanto, eh, recuerden pues que les voy a enviar esta grabación, va a estar compartida en la página de Ciber, ¿no? Los invito el próximo 7 de diciembre a las 12 horas de Argentina, al mediodía, pues hora de Argentina, casi a las 10 de la mañana en Colombia, va a haber un seminario sobre los campos electromagnéticos y su interacción con los seres vivos. Estos son radiaciones no ionizantes, el celular, el wifi, el microondas no tiene nada que ver pues con el tema de ciber,
pero nos va a acompañar un amigo personal que es el doctor Rodolfo Touset, es un argentino experto en el tema, y bueno, ahí van pues a resolver dudas sobre el celular, ¿no? No sabemos el celular, pues qué tan bueno, qué tan malo es, bueno, ahí él nos va a decir cómo está. Bueno, voy a leer las preguntas. Para los autoblindados, a ver, yo me subo que ya se me fue, también debo radicar una licencia. Lo que pasa es que, no, pues la verdad no entiendo muy bien lo de los autoblindados en práctica médica. Pues en práctica médica no tengo equipos autoblindados. Los autoblindados, me refiero para que te hagas una idea. Un equipo de un aeropuerto, el por donde pasas tu maleta, es un equipo autoblindado. Fíjate que el detector y el tubo están dentro del equipo y eso está contenido en algo que es plomado. De hecho, las cortinitas son plomadas y por lo tanto no hay fuga de radiación, o más bien la fuga de radiación simplemente se certifica que no haya mediante un estudio. Por eso en los equipos industriales no es necesario el control de calidad, sino solamente un estudio de radioprotección. O sea que en práctica médica, cualquier equipo de práctica médica hay que licenciarlo bajo los lineamientos de la 482, en particular el capítulo 3. Los dosímetros de cristalino, Diana pues ya creo que respondió un poco y bueno, pues digamos que nosotros sí estamos en capacidad para que ustedes cumplan con el requisito de la estimación de dosis en cristalino. Eh, lo del cambio de tubo ya lo hablamos también, de actualizar la información. Bueno, eso, lo de la actualización de la información de la licencia, pues también dependerá mucho de cada secretaría, por eso los invito a que esas dudas ya en cuanto a manejos administrativos la solucionen con ellos. De hecho, la de Antioquia, pues, cuando ustedes van a tramitar, actualmente pide que llenen la primera página del formulario de la 9031 porque no han implementado el formulario de aquí. Ahora se espera pues que no implementen uno nuevo, sino que simplemente tomen el del ministerio, pues es que el formulario ya está hecho, ¿no? Mm, lo fíjate lo de los arcos en C, la pregunta del arco en C, esa está en la 2003, ahí está establecido quiénes deben operar esos equipos y entiendo que debe ser un tecnólogo. Estoy seguro que para los angiógrafos es un tecnólogo en imágenes diagnósticas y así debe ser, ¿no? En realidad un tecnólogo está pendiente de la dosis del paciente y de la imagen al médico. Si eso lo opera un médico, el médico en realidad está pendiente del procedimiento y por lo tanto no será de mayor interés la dosis del paciente. Pues no estoy diciendo que el médico obre mal, simplemente obra como debe obrar. Él debe estar pendiente de su paciente. Entonces por eso es tan importante los tecnólogos. Tecnólogos capacitados en intervencionismo, porque en hemodinamia tenemos dosis umbrales de efectos cutáneos, ¿no? Podemos tener accidentes radiológicos en los pacientes si no controlamos bien las dosis. Por eso es importante que los tecnólogos sepan sobre dosis umbrales para efectos biológicos en los pacientes. Eh, Tatiana, me envían las preguntas que sean necesarias, no hay ningún problema. Si quieres me llamas luego. Bueno, voy a anotar mi teléfono en el chat, 318-385-0770 en horario laboral de 7 a 5 con el mayor de los gustos los atiendo. Si no, me dejan un mensaje en WhatsApp y yo les devuelvo la llamada. Jonathan está conectado, le mando un saludo muy especial. Eh, ¿Quién más? Bueno, listo, ¿no? Creo que hasta ahí dejamos las preguntas. Les disculpo nuevamente a los que no haya podido resolverles y bueno, espero verlos en un próximo seminario. Nuestro compromiso pues sí será siempre mantenerlos al día. Nosotros estamos tenemos unas relaciones muy estrechas con los ministerios y con algunas secretarías, entonces pues tratamos de mantenerlos actualizados a ustedes, ¿no? Y de hacer pues nuestro compromiso, como les dije al principio, es que esta resolución la puedan cumplir mucho más fácil. Entonces,